partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ya son las 6 de la tarde con 2 minutos aquí en la capital de Veracruz. Un día frío, un día que marca prácticamente el inicio del otoño aquí en la capital del estado porque había hecho unos calorones. Pero de veras, este frente frío número 4 ya nos trajo el otoño aquí a la capital de Veracruz. Está bajando la neblina a esta hora de la tarde, una típica tarde jalapeña, afortunadamente. Yo soy Ángel Martínez Armengol, estamos en ABC Jalapa Radio, haciendo punto y coma en un tema trascendental, sin duda alguna. La reforma energética la vamos a abordar esta tarde. Síganos, estamos en el 92.9 de FM, 1460 de AM, y por internet nos puede seguir en www.puntoycoma.me. Comenzamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Están conmigo en esta mesa de análisis para poner un punto y coma, un paréntesis, un momento de reflexión a este tema de la reforma energética en el país. Los doctores Leopoldo Alafita, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor Alafita. Buenas tardes, muchas gracias, Ángel. No, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. Y también está con nosotros el investigador del Colegio de Veracruz, el doctor Jesús Borjón. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar con ellos y con usted, por supuesto. Se puede poner en contacto a partir de este momento con nosotros en nuestras formas de comunicación que usted conoce. A mi Twitter me puede escribir @AngelArmengol, al Twitter del programa @punto y coma ver. También me puede mandar sus comentarios a través del Facebook. Acabamos de hacer un post para que usted ahí nos comente, nos haga llegar sus preguntas. Nos puede llamar al 818-0456 y 818-0464, los teléfonos aquí en cabina también no se me olvidaron los teléfonos en cabina que tenemos aquí en ABC Jalapa Radio. Esta es una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Agradecemos el patrocinio, por supuesto, de Asado del Valle. En un momento le voy a platicar dónde estará este nuevo lugar. Bueno, la reforma energética, así mencionada, así nombrada, ha sido puesta sobre la mesa de discusión desde agosto pasado, aproximadamente, cuando se presenta, ¿no?, la iniciativa por parte del gobierno federal, y toca puntos torales, digo yo, de lo que es la concepción del desarrollo nacional. Si pensamos en términos de que el petróleo, que es la principal fuente de energía de nuestro país, ¿sí?, ha sido, pues, desde el 38, desde 1938, y como parte, digamos, de la configuración de representación del antiguo régimen, la bandera, el emblema, ¿no?, del régimen revolucionario o del régimen post-revolucionario. Y hoy en día se plantea esta reforma para darle, dicen, viabilidad al desarrollo nacional. Pero ¿de qué estamos hablando en sí? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son los derroteros de esta reforma y qué podemos vislumbrar de ella? Si realmente un proceso de más acelerado desarrollo a partir de que la inversión privada puede entrar, digamos, al sector energético y no sea exclusivo del Estado hacerlo, o estamos ante el riesgo de perder, digamos, la poca soberanía o mucha soberanía en este tema. Este es el tema, este es el asunto, pero ustedes son, digamos, nuestros invitados de esta tarde, quienes mejor pueden reflexionar de ello. Doctora Alafita, un primer comentario. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son estos derroteros de la reforma energética, como se ha llamado? Yo diría que la soberanía de las naciones tiene que ver con la protección de su territorio, y su territorio son las montañas, son la parte territorial de las naciones, sus mares territoriales, son también el subsuelo que está dentro de ellos, es el agua.
son los recursos petrolíferos, ¿no? Eso constituye el conjunto del territorio de la nación, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la perspectiva de construcción de futuro también. En el mundo me parece que hay países que son productores de petróleo, que tienen las riquezas de su subsuelo, otros que han sido los que en el desarrollo tecnológico han hecho la transformación. Y me parece que entre productor y transformador de productos hay promedios hasta de 700%. Es decir, quien transforma el petróleo y lo mete al mercado mundial tiene ganancias de hasta 700% más que los propios países productores. Esto es algo que me parece que no debemos de perder de vista, ¿no? Claro, porque se le da el valor agregado. Hay un valor agregado, al producto, claro, ¿no? Que además, bueno, del petróleo obtenemos N cantidad de derivados, ¿no? Desde los combustibles, como la gasolina, como el diésel, ¿no? En fin, hasta pues muchas cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Prácticamente muchas de las cosas que utilizamos en casa, de los poliésteres, de las telas, de las pinturas, de los pegamentos incluso, ¿no? Utilizan alguna parte de derivados de petróleo. Entonces, esto de muchas formas le da viabilidad al desarrollo de un país. Pero por supuesto, ¿no? Yo creo que el petróleo, además, no solamente en ese sentido es importante porque es difícil encontrar cosas que no vienen de los derivados petroleros, sino porque además es una industria que establece una relación fundamental de lo que significa la energía eléctrica también. La inyección de recursos a las economías. En el caso de México me parece que la nación no podría explicarse en su perfil actual sin lo que es la industria petrolera, ¿no? Y sin lo que es la industria petrolera en manos del Estado. Así es. Ahora, en este sentido, la concepción de la energía, los recursos petroleros en manos, propiedad de la nación, o en manos privadas, pues tiene también diferentes tonos. Mencionaba el doctor Alafita, doctor Borjón, de los países que son productores, de los países que son, digamos, refinadores, ¿no? que le dan este valor agregado. Y en realidad la cuestión de la propiedad es muy diversa, ¿no? Hay países donde la propiedad de estos recursos es explotada enteramente por privados, no hay participación, digamos, directa en la propiedad de los gobiernos, de los estados, y hay países que son exactamente el otro extremo, ¿no? El caso mexicano, caso Venezuela, caso Argentina un poco, ¿no? Ahora, muy recientemente. ¿Dónde encontrar el punto medio o hacia dónde apunta esta reforma energética según su perspectiva? Bueno, tomando en cuenta la historia, empezando con la expropiación petrolera en 1938, ya mencionada, pues este acontecimiento ha dado una buena oportunidad a nuestro país para poder avanzar en la petroquímica y para producir muchos productos derivados y entrar al comercio, a las exportaciones de estos productos, y ya no solamente vender el crudo, que nos hemos quedado todavía sin complementar el otro aspecto de entrarle de lleno a la refinación, porque por ejemplo pues la gasolina la estamos pagando a un alto precio porque la importamos, una parte refinamos en nuestro país, pero otra parte la mandamos a Estados Unidos y después ya la importamos con un precio mayor. De todas maneras, aunque no hayamos todavía dominado todas estas etapas, muchas veces por falta de recursos, sin embargo, pues México en sus exportaciones ahora ya no depende exclusivamente del petróleo como algunos países que son monoexportadores. Digamos que el 80% de los productos que exporta México son manufacturas, y en eso pues llevamos a otros países, incluso de América Latina,
una ventaja enorme. Otros países de América Latina pues se han dedicado más que todo a la exportación de materias primas, como el estaño en Bolivia, como el cobre en Chile, como bauxita en otros países. Perú pues también es un gran exportador de materias primas, y gracias a que otros países necesitaban esas materias primas, ellos se beneficiaron. Por ejemplo, el caso de China, el caso de India, los llamados BRICS, ¿verdad? Claro. Donde entran Rusia, China, India, y ellos pues en ese momento de tanto impulso a su crecimiento, pues han requerido justamente de materias primas para su industria, combustibles. O sea, pero también hay que ver los otros aspectos de la contaminación, que no se pueden ahora descuidar en lo que se llama un desarrollo ecológico, vamos, claro, que tome en cuenta también las necesidades de mantener una atmósfera limpia, agua limpia, todo aquello que ya son derechos humanos y que tenemos nosotros que respetar, porque son derechos también de los pueblos. Ahora, en términos de recursos petroleros, de recursos energéticos, estamos hablando aquí en Punto y Coma de la reforma energética con el doctor Leopoldo Lafita, con el doctor Jesús Borjón. Digamos, el mercado petrolero para el país no solo significa muchos recursos, digamos, en términos de exportaciones, sino también una fuente de financiamiento de primer orden para el Estado, ¿no? Del petróleo, de las ventas petroleras, de la renta petrolera, ¿no? Depende en buena medida el financiamiento del aparato estatal en México, ¿no? ¿Esto se está viendo dentro de la reforma energética o está vislumbrándose qué va a pasar, digámoslo ahí, en este sentido, doctora Lafita? Yo creo que las reformas que se están presentando en el país son parte de un paquete que implica el diseño de un modelo de sociedad, de un modelo de nación. Y me parece que en lo que estriba un elemento fundamental es poner en juego cuáles son los conceptos centrales que encierra el conjunto de reformas. Y una de las ¿Está pensando en la reforma fiscal empatada con esta, la reforma energética, la reforma educativa que ya está? Laboral, educativa, claro. La energética fundamentalmente, pero me parece que también la reforma hacendaria. La reforma fiscal que está en discusión en estos días. Yo creo que ahí hay... ¿Qué perfil de país? A mí me parece que lo que tenemos es 100 años de venir rondando alrededor de un concepto central que es el concepto de lo público, y lo que se quiere es poner de relieve otro tipo de elementos que amortigüe el peso del concepto público en el desarrollo del país. Me parece que ese es un punto central sobre el que habría que rondar para poder mirar y entender cuáles son los sentidos de los cambios que se están planteando. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, en educación, que lo tenemos que tocar necesariamente, la gente dice que hay una privatización. El asunto es entender el concepto del trasfondo, que verdaderamente es pasar de una educación que pretende la universalidad, de cómo se forma el individuo para prepararlo en su inserción a la sociedad, para poder llegar a un nuevo concepto, se le dice modernización, en donde al individuo se le capacita en determinado tipo de destrezas y competencias para poder entrar al mercado de trabajo. Esta es en ese sentido cómo vamos de un concepto, de un sentido distinto que diseña el perfil de una nación, a un concepto en donde el capital es el que se vuelve predominante. Eso es lo que me parece que en el conjunto de las reformas, la laboral, pero particularmente, decía yo, en la energética, es la transformación de algo que le pertenece a una nación, que es un concepto dominantemente público,
para ponerlo en una esfera en donde puede haber un aprovechamiento del capital privado. O sea, una predominancia, digámoslo así, de la participación Me parece que así privada respecto de lo que ha venido siendo históricamente el aprovechamiento del recurso petrolero en manos estatales. Así es. ¿Cómo se ve, doctor? Sí, efectivamente. El ingreso del gobierno federal, por ejemplo, considerando cifras hasta el año 2005, pues un 63% era de otros ámbitos no petroleros y un 37% del ámbito petrolero. Ahora, los ingresos del Estado pues han dependido en gran parte de aquello que paga en impuestos petróleos mexicanos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y nosotros deberíamos hacer una reforma hacendaria, ya se está justamente trabajando en eso, la iniciativa del presidente Peña Nieto, que fuera hacia el fomento de una cultura de pagar los impuestos. Porque yo tengo una lista por ahí, pues más o menos de unas 30 empresas muy grandes que no pagan impuestos, le están debiendo al Estado mexicano millones de pesos. Vía las exenciones, vía la elusión, vía las exenciones y también la evasión fiscal. Y sin embargo a Pemex, por ejemplo, se le hinca el diente y se le extraen todos los recursos que se pueden. Hace unos días vino aquí el doctor Hilario Barcelata y decía que el 98% de los ingresos petroleros fueron a parar, de los ingresos de Pemex, fueron a parar al Estado, ¿no? para como pago. Entonces Pemex está, digamos, si fuera una empresa privada, estaría quebrada, digámoslo así. Totalmente. ¿No? En estos términos, ¿no? Pensad en estos términos. Así es, porque digamos, la recaudación fiscal en otros países, pongamos por ejemplo el caso de Chile, pues llega casi a un 34%, Brasil también, o sea, del pago de los impuestos, claro. Que quizá es demasiado, pero aquí andaremos por entre un 10 y un 12% apenas. Claro. Entonces, una vez que se nos acabe el petróleo, y tenemos petróleo para 11 años, según lo que se estima todavía de reservas, más o menos 12 mil millones de barriles que nos quedan, ¿no? Entonces tendremos que buscar otras fuentes, en primer lugar, fomentar una cultura sobre el pago del ciudadano de sus impuestos, porque son para bien de todos, claro. Para la infraestructura, para financiar la educación, claro, en sus diversos niveles, pero sobre todo la escuela elemental, media y superior. Y ya después también, en cuanto se pueda, también ayudar con becas a los que quieran continuar los estudios pero además superiores. Para financiar la seguridad social, la salud, la alimentación y demás. Incluso. Son bienes que tienen, ¿verdad? Que no se encarezcan los alimentos. Correcto. Vamos a hacer la primera pausa, si me permiten. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Estamos hablando de la reforma energética con el doctor Jesús Borjón, que estaba al micrófono en este momento, y el doctor Leopoldo Lafita. Acompáñenos, siga con nosotros. Estamos en 92.9 de FM, 1460 de AM, por ABC Jalapa Radio y en internet.icoma.me. Regresamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos aquí en Punto y Coma. Está el detrás de cámaras, como decimos, estamos platicando sobre el tema. Seguimos abordando el tema de la reforma energética con el doctor Leopoldo Lafita, investigador de la Universidad Veracruzana, y el doctor Jesús Borjón del Colegio de Veracruz. A ambos les agradecemos mucho que nos acompañen en esta tarde neblinosa aquí en la capital veracruzana. Y miren, para estas tardes así de neblina en Jalapa, próximamente tendremos aquí en la capital de Veracruz el restaurante Asado del Valle, especializado en cocina del Cono Sur, de allá de Uruguay, cortes, carnes, y unos vinos que me platican que van a formar parte de la cava de Asado del Valle. Híjole, que yo creo que va a valer la pena, saliendo de aquí de Punto y Coma, irnos a ver qué tal están los vinos, ¿no, doctora Lafita? Muy bien. En Ávila Camacho, ¿no? Doctor Borjón también. En Ávila Camacho 249, esquina Pánuco, próximamente Asado del Valle. Ahí estará
dando su servicio. Bueno, decíamos que la reforma propuesta por el presidente Peña Nieto ha sido sometida pues a consideración del Congreso y ha despertado, digamos, posiciones encontradas. Están los que la ven como una reforma abiertamente privatizadora, que abre de la puerta completamente a el capital privado para aprovechar, o incluso hay las posturas que dicen para apropiarse de un recurso pues estratégico, digámoslo, para el desarrollo nacional. Y hay quienes dicen, bueno, pues sí, se abre al capital, pero el Estado seguirá teniendo participación y el Estado seguirá. Y entonces, de pronto parecen posturas irreconciliables. Pero lo que yo veo es que esta discusión del tema energético y particularmente el tema petrolero tiene ya también muchos años sobre la mesa, ¿no? Recuerdo incluso algunos foros abiertos en el Senado de la República, todavía en la administración de Felipe Calderón. Así es, en el 2008. En 2008, sí, exactamente. Sí. Donde pues otra vez se enfrentaron estas dos visiones, ¿no? Que tiene que ver un poco con quién detenta la propiedad. Históricamente en México, o a partir del 38, ha sido propiedad del Estado, pero ya tenemos experiencias conocidas respecto de la propiedad privada, doctora Lafita, Así en materia petrolera. Hay dos elementos que yo digo que son centrales para poder justificar el por qué la reforma energética. Uno es el hecho de que no hay la tecnología, y otro es de que no tenemos el capital, y que para el poder hacer ese desarrollo lo que se requiere es justamente de capital y tecnología para poder potenciar al país. Yo creo que las dos cosas son bastante incorrectas, ¿no? Me parece que esa es la justificación, pero me parece que lo que la industria petrolera está produciendo en este momento es mucho más que lo que se requiere, ¿no? Es decir, en este momento, por ejemplo, la industria petrolera tiene erogaciones por alrededor de 80,000 millones de pesos anuales para el gobierno de México. Es decir, eso es una cantidad que sería suficiente para construir, yo creo que probablemente 2 refinerías, que podría tener un ahorro de lo que serían los 7,000 millones de pesos que México compra de gasolina. ¿A quién? A las empresas norteamericanas que refinan nuestro crudo. Sí, sí, estamos en un problema de esa naturaleza. Es decir, pareciera que la autoridad representada por el gobierno federal piensa que solamente tenemos el destino de ser siempre una suerte de sociedades subordinadas que somos solamente capaces de exportar recursos naturales, ¿no? Es decir, materias primas, como sí. materias, toda clase de minerales y bananos, ¿no? Para las sociedades que reclaman esto. A mí me parece que debemos de renunciar justamente a ese papel. Y yo creo que el país ha tenido muchos momentos de que ha habido un repunte de lo que ha sido el papel importante de la energía, ¿no? En el año 1922, entre 1920 y 1922, fuimos el primer productor mundial de petróleo, con las empresas norteamericanas e inglesas fundamentalmente como las empresas que estaban extrayendo el crudo del subsuelo de México, ¿no? Es decir, quiero recordarles, por ejemplo, que hubo un momento en el que un solo pozo hizo una producción de 193 millones de barriles, el Cruz Azul, y el número 4 de Cerro Azul, perdón. Y sin embargo, ustedes pregúntense qué fue lo que quedó de beneficio para el país. Vayan al pueblo, vayan a mirar lo que todavía son residuos de las contaminaciones que hubo de ese pozo y de otros muy cercanos, como eran los del Potrero del Llano, y que sin embargo no han podido repararse todavía algunos de los impactos ambientales que hubo en ese tiempo, ¿no? Claro, de revertir estos daños precisamente que apuntaba hace un momento el doctor Borjón, que causa al medio ambiente el uso de estos recursos, de estos combustibles,
y que atañe también, digamos, a la parte energética. Pero en este sentido, la dicotomía es más Estado, menos Estado, más inversión privada o nula inversión privada en materia energética. Bueno, la idea es que el Estado mantenga la rectoría de la economía, precisamente en materia energética. Y por otra parte, pues dar también cabida a que puedan participar otras empresas con capitales, con tecnología. Mucho hemos avanzado nosotros en tecnología. Sin embargo, no tenemos suficiente ahorro nacional para emprender nuevas exploraciones que ya van a ser más profundas, sobre todo lo que es el Golfo de México. En el Golfo de México, sí. Donde sería y que requieren más inversiones. Ese es el diagnóstico que se nos dice, ¿no? Se requieren inversiones muy cuantiosas para poder extraer el recurso que está así es, porque ya es a mayor profundidad, ¿verdad? En ese caso sí se requiere mucho más capital, porque lo que es en tierra o aguas no muy profundas, ahí tenemos una tecnología de las mejores. Por eso ocupamos el 10º lugar como un país con recursos petroleros. Pero ¿hasta cuánto vamos a mantener ese rating, ¿no? Esa posición? Necesitaríamos invertir más, y para eso necesitamos compartir con otras empresas que quisieran, digamos, también participar en estas exploraciones y ver qué se puede hacer. Una ganancia recíproca se están buscando varias alternativas en los contratos. Y sin embargo, ya para esto habría que hacer la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Sí. De manera que, continuando los recursos, digamos, como propiedad de la nación, sin embargo, el Estado mexicano y quien esté en el gobierno en turno podría hacer estas nuevas alternativas, buscar estas nuevas alternativas, no solamente en el petróleo, sino en otras alternativas que se están utilizando y que, sin embargo, todavía no hemos avanzado suficientemente, como es la energía eólica, a base de geyser, ¿no? En Michoacán, por ejemplo, en eso se ha estado trabajando. La energía nuclear, pues, con todas las medidas que se pueden tomar, se puede todavía pensar en ello. Si bien en otros países, como en Europa, ya está decayendo los proyectos, realmente tienen muchas centrales nucleares y también implican un peligro las centrales nucleares. Claro. Y tienen muchos problemas, entonces habría que seguir buscando en la energía hidráulica, producir electricidad por estos medios y no solamente a base de petróleo. ¿No? Quema de recursos petroleros. Doctora Lefita, le interrumpí en una reflexión que iba a hacer. Yo decía hace un momento que tenemos un tránsito a partir de esa especie de perspectiva que empuja las reformas en donde se privilegia elementos privados sobre elementos públicos que tienen que ver con los elementos centrales sobre los que borda toda nuestra Constitución General de la República. Hacer esta transformación es lo que exige justamente en la reforma energética, hacer esta reforma constitucional. Sobre todo el artículo 27. Para permitir justamente esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que implica esto? Las empresas que están pretendiendo ingresar a este tipo de negocios, tienen en sus cuerpos de asesores a exfuncionarios de Pemex. Claro. Varios de los exfuncionarios de Pemex y funcionarios y cuerpos gerenciales de alto rango están al servicio de estas empresas. Ellos están haciendo este tipo de proyectos porque saben algo. Saben que en México no hay petróleo solamente para 10 años. En México hay petróleo que son reservas probables de una gran extensión.
¿Y que no nos dicen? Y que nos mantienen en secreto, ¿no? Es como la reforma educativa, ¿no? Primero va la ley y luego el palo con las leyes secundarias. Me parece que son estrategias de gobierno para poder presentar solamente una cara y luego vienen los compromisos mayores que implican ya el daño a la soberanía, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la propaganda, digamos, la estrategia comunicacional del gobierno de la República fue en el sentido de regresarle al artículo 27 la redacción propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas. Digo, yo no estoy muy cierto de esta afirmación, pero al menos era lo que, digamos, en términos de comunicación política, venía expresando así, un poco para justificar, digámoslo, el contenido del proyecto de reforma energética, y un poco, no faltó quien dijera, para quitarle a la izquierda las banderas, digamos, del cardenismo nada histórico. Más que ¿no? está usando al cardenismo justamente para hacer una gesta absolutamente inversa que la que hizo Cárdenas, ¿no? Cárdenas, sí. Cárdenas expropió y él lo que pretende es abrir la puerta para que ingrese el capital extranjero. Una de las cosas que valdría la pena es llegar a establecer cuál es la calidad, a diferencia de Noruega, de Brasil o a diferencia de otras sociedades que tienen otro tipo de cultura política. Me parece qué garantía hay de que los funcionarios mexicanos metieran en cintura a las empresas una vez que les abrieron la puerta y entraron a copar todas las áreas de posibilidades en refinación, en extracción, en exploración, en transporte, en todas las áreas, que es lo que se pretende abrir. Es decir, lo que tenemos son funcionarios corruptos. Eso es lo que a cada momento está demostrado, ¿no? Es decir, tenemos denuncias muy claras de cómo incluso el crimen organizado está usando recursos petrolíferos y los está exportando en pipas a refinerías norteamericanas. Claro. Y ni de un lado, de la ordeña de ductos, ni de un lado ni de otro se pone fin a eso. Claro. Entonces, vamos a tener confianza en que el gobierno va a meter en cintura a este tipo de empresas. Yo digo que eso es un escenario verdaderamente catastrófico. Es decir, que el regulador termine regulado por los propios entes hay privados confianza, no hay confianza para eso. Más bien lo que se prevé muy claramente es cuál sería el escenario. Ok, muy bien. Doctor Borjón, iba usted también a opinar. Quería agregar algo a este mismo respecto. En realidad se podría decir que la corrupción en realidad existe y ha existido siempre, pero no podremos decir que es exclusiva de los políticos o del gobierno. También hay mucha corrupción en los empresarios y también hay mucha corrupción en quienes aceptan este sistema y no denuncian los actos de corrupción. Son víctimas, pero al mismo tiempo, para liberarse de una molestia, pues dan aquello que es la mordida, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer una revisión muy profunda también de nuestra cultura. Y esta reforma que se está haciendo actualmente es justamente eso, esa pretensión. Tiene que ser integral, desde la parte de la educación, desde la parte del financiamiento, desde la parte de la reforma laboral. Todo está muy bien armado en el rompecabezas. Entonces, no es lógico que algún partido, a lo mejor en un momento dado, se quiera salir del pacto y que diga, ya esto ya no lo acepto, ¿verdad? Realmente sería una decepción para sus mismos partidos. ¿Por qué? Porque ya estarían pensando con una perspectiva electoral o electorera dentro de 2 años, por ejemplo, las elecciones intermedias, y luego pensar también en el 18. Entonces, hacer al pueblo mexicano rehén de estos intereses partidistas o individuales es lo que no debería hacerse. No debería hacerse, y sin embargo pareciera, por cómo se han presentado las cosas en el escenario, que
Todas estas reformas llevan, digamos, la intención de presentarlas en paquete para irlas negociando una tras otra, ¿no? Me parece muy oportuno el comentario del doctor Borjón, pero lo vamos a dejar sobre la mesa. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y regresamos precisamente a pensar cómo se procesaría esta reforma energética de cara a la reforma fiscal que está ya presentada y de cara, bueno, a otras reformas estructurales que están por ahí atoradas, la reforma en transparencia, la reforma en rendición de cuentas que está atorada, que no se terminó de procesar en el Congreso. Y finalmente, pues el presupuesto de egresos para el próximo año, que está también el escenario ahí plateado. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Punto y Coma. No se vaya, estamos hablando de la reforma energética. Regresamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Estamos todavía discutiendo aquí en la mesa de análisis de Punto y Coma. Yo le agradezco mucho al doctor Leopoldo Lafita, al doctor Jesús Borjón que estén con nosotros en esta tarde. La mesa, le digo, en la pausa está tan buena como la que tenemos al aire, así que acompáñenos porque todavía nos restan varios minutos a este programa. Y antes de irnos decíamos que finalmente todos los asuntos públicos y todos los asuntos de gran calado se procesan en la política, ¿no? Es decir, en el escenario de la negociación política. Usted ponía, doctor Borjón, este punto, y estas reformas estructurales que se están discutiendo finalmente han sido procesadas por las instancias públicas, el Congreso, los poderes públicos, digamos, establecidos, pero también por esta suerte de mecanismo no formal, digámoslo así, que es el Pacto por México. Y ahí se han procesado muchas de estas reformas y han salido, pero finalmente son, o no sé si comparta conmigo esa visión, una suerte de monedas de cambio. Va esta reforma, va esta otra, viene aquella, vamos por esta, y ahí se negocia finalmente en la cúpula de los partidos políticos con el gobierno federal cómo se van a procesar ya en los poderes públicos, particularmente en el poder legislativo. Este mecanismo está dando resultados, tiene sus atorones, corremos este riesgo que usted apuntaba hace un momento de que se politice más de la cuenta, digamos, un tema que puede ser estratégico para el desarrollo nacional como la reforma energética. Sí, podríamos decir que la política en sí no es ni buena ni mala. Es un arte la política, así como es una ciencia también. Entonces, depende de los interlocutores saber manejar sus argumentos. Hay que privilegiar el diálogo, por supuesto, pero un diálogo informado, culto, científicamente informado, quiero decir. No quiero decir abstracto, también que tiene que ser práctico, aterrizar las ideas en las dificultades que se encuentran en la vida real. Entonces, creo yo que incluso la sociedad mexicana tiene que politizarse más. Ya hay foros de consulta, foros de debates, pero yo he asistido a algunos foros, los encuentro todavía con esquemas muy, muy tiesos. ¿No? Hay que dar más espontaneidad, siempre el respeto en el diálogo, que no se llegue, ni siquiera a levantar la voz, porque serían signos de que no se ha asimilado aquello que es la civilidad y que nos viene desde los filósofos de la Ilustración escocesa. Adam Smith, Adam Ferguson, ellos insistían mucho en eso, del diálogo, el respeto, la empatía, de ponernos en los zapatos de nuestro adversario, si así lo vemos, ¿verdad? Darle también razón. Pero esa parte está coja, digamos, ¿no? En la interlocución de la clase política en México, ¿no? Está coja, sin embargo, gracias a los cambios que ha habido a partir de los años 80 y sobre todo el 90, pues hemos tenido ya programas mucho más dinámicos, en los que participan personas de diversas universidades, de diversas tendencias e incluso de los partidos. ¿Cuántas mesas, cuántos foros hemos visto? Este mismo tema se venía debatiendo ya desde los 2008. Foros de 2008 en la UNAM, por ejemplo. Ahí se encuentra ya mucha información. Claro. Entonces, eso es lo que hay que abrirle espacios
a la sociedad mexicana para que se pueda expresar. Ahora tienen un medio que tienen que manejar con mucha responsabilidad, que son las redes sociales. No utilizarlas para difundir mentiras o infundios o difamar a la gente. No, justamente utilizarla como un arma de diálogo, un arma de retroalimentación que nos hace falta a todos los mexicanos. Que además son más horizontales que los medios mismos. Doctora Lafita, ¿cómo se ve esta...? La reforma energética y la política. Híjole, que se han presentado, digamos... Yo diría, tendríamos que ver qué es la política, a qué nos referimos cuando. Es decir, yo digo, sí, lo que referimos es la necesidad de la política de la sociedad. Muy bien, ¿no? Dialoguémoslo. ¿De acuerdo? Vayamos a abrir foros y tomemos la decisión, pero de la sociedad toda. Pero yo lo que digo es, sería legítimo que 3 dirigentes de partidos políticos en una mesa representando sus intereses hagan un pacto por México con el presidente de la República y tomen las decisiones de dar un rumbo distinto a este país. Yo lo cuestiono, completamente cuestiono. Yo les diría, no estoy de acuerdo con que en esos foros se discuta y se tomen decisiones de esa naturaleza. A mí me parece que incluso ni siquiera en la Cámara. El pacto está tomando decisiones que le corresponderían en todo caso a las cámaras, y las cámaras están siguiendo a levantar la mano de lo que están acordando los líderes de los partidos políticos. Lo que tenemos enfrente es un problema de representación. Las cámaras, la alta y la baja, a quienes están representando es a sus intereses, a los intereses de sus partidos. A las cúpulas partidistas. No están representando a la sociedad toda. Por lo tanto, lo que se reclama en la política, en el buen término de la política, de lo que estamos haciendo esto, bueno, dialoguemos, entendamos cada vez más del asunto y tomemos la decisión, pero no podemos dejar que esos de allá, de esa cúpula, tomen una decisión que le corresponde a los mexicanos todos, ¿no? Haría falta, perdón la interrupción, pero ahí haría falta en materia de la reforma energética una discusión más incluyente, digamos, esta idea de la consulta pública en torno a la reforma energética, tomando en cuenta y partiendo de su planteamiento original, doctora Lafita, que se trata de un asunto de primer orden, digámoslo así, de soberanía nacional, decía usted al inicio. Sí, yo creo que podríamos arriesgarnos, bueno, se podría ventilar el asunto con mucho más legitimidad que la que es posible ventilar, por ejemplo, en una sola cámara, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos el padrón electoral y vemos con qué porcentaje es elegido un presidente de la República, que es poquitito más del 20%, 2 de cada 10 votos, y si vemos que las cámaras altas y bajas tienen un orden de un capital político que ronda esos términos, estamos hablando de una escasa legitimidad. Hay sociedades que requieren la segunda vuelta para poder ir al 50+1, para que pueda haber mayor representatividad. Y eso es en partidos que verdaderamente tienen un movimiento político que buscan el voto. Aquí tenemos muchos problemas en donde incluso esos 20% se consiguen a través de dádivas, a través de mecanismos que todos conocemos, que no hace falta perder el tiempo en ventilar el día de hoy, pero que hacen que sean ilegítimos, ¿no? Claro, pero en ese sentido, ¿cómo acercar posiciones tan encontradas que ya hemos venido exponiendo aquí en la mesa de la visión que debe tener el aprovechamiento del recurso petrolero, de los recursos energéticos, cuando están, digamos, tan abiertamente confrontadas las posturas? ¿Cómo entrarle desde la política a resolver estas diferencias? Más propiedad del Estado, menos propiedad del Estado, más participación privada, nula participación privada en el aprovechamiento del recurso petrolero. ¿Cómo conciliar? ¿Para dónde mirar, digamos, opciones? Bueno, yo creo que hay que partir de lo que es prioritario. La reforma se tiene que hacer, no podemos seguir así. Entonces entendámonos. Y por otra parte, lo del Pacto por México
no fue una presión contra las instituciones, contra el poder legislativo. Ellos hicieron un pacto, estaban representados los diversos partidos, ¿verdad? Pero de ninguna manera dijeron, esto es la receta que tienen que votar nuestros representantes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y ellos mismos, los legisladores, lo dijeron, nosotros no vamos a aceptar lo que hayan dicho allá en ese pacto. Nosotros vamos a actuar aquí independientemente. Pues es como los pactos de Moncloa en España. Todos creían que se iban a matar los españoles después de esta transición de una dictadura a una democracia, y no sucedió eso. Pues por primera vez hagamos un pacto que funcione en México. Hemos hecho montones de pactos en la historia, por supuesto, nuestra historia está llena de pactos. Muchos terminaban en baños de sangre. Pues esperamos que esto mejor, en vez de darnos con las armas, que nos demos con los micrófonos, ¿no? Pero no literalmente, por favor. Doctora Lapinta, ya desde los últimos minutos que nos quedan, ya desde la Presidencia de la República se ha dicho que otra nueva consulta en materia petrolera de plano no va. Y entonces, ¿para dónde va? Yo creo que el hecho de que un presidente diga no a una consulta, me parece que no termina con las acciones políticas. Uh-huh. Es decir, a mí me parece que las acciones políticas no en la esfera de la acción de los políticos, sino las acciones políticas en la esfera de la acción de la sociedad, me parece que son muy diversas. Uh-huh. Y esto me parece que es lo que se va a abrir justamente, ¿no? Okay. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué podemos vislumbrar? Es decir, la reforma energética irá en sus términos, con algunas modificaciones, se incluirán las reservas que tiene planteadas, digamos, la izquierda histórica, ¿no? O de plano no se van a tomar en cuenta. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es de que se presente una reforma y una presión. Por supuesto que hay una presión. Lo que está en juego es la seguridad energética norteamericana. Uh-huh. En detrimento de la seguridad energética de México. Mexicana, claro. Eso es lo que está en juego, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos? Un escenario mundial en donde China está a punto de convertirse en el primer consumidor mundial de petróleo. Y ese solo hecho, y si uno le mira todo lo que es el consumo del sudeste asiático, pero fundamentalmente China y la India, me parece que lo que hace cada quien en sus propias regiones es hacerse de los propios recursos. Uh-huh. Pero lo que está haciendo Estados Unidos es a costa de la seguridad energética de México. Okay. Entonces, yo creo que tenemos que discutir más ampliamente. Me parece que tenemos que ver ese tipo de escenarios más, y tenemos que ver cuál es el papel de la sociedad, claro, en la acción política de la sociedad toda, del país, y no solamente lo que es la acción de uno, dos o tres partidos políticos. O de uno o dos actores políticos, digamos, que son los que han salido a la escena pública, digamos, no manifestar. Claro, yo creo que el asunto es mucho más complejo y rico. Claro, porque al final, cuando se habla de participación privada en la industria petrolera, pues estamos hablando de los mismos de siempre, ¿no? De las mismas compañías que son, digamos, las grandes ganonas, ¿no? En este terreno, no hay más, ¿no? Son unas cuantas, que han estado ahí, que ya fueron dueñas y que en un momento dado pues podrían venir por la revancha, podemos esperar, por la apropiación otra vez del recurso petrolero mexicano, doctor Borjón. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta perspectiva que presenta Leopoldo. En realidad, mientras no se cambie este modelo capitalista que tenemos, que es un modelo depredador, que quiere acabar con todos los recursos de todo el mundo para ellos solos, pues China ya se convirtió al capitalismo y sigue siendo socialista. Exactamente. Entonces se van a estar peleando seguramente Estados Unidos y China por los recursos que ya son escasos. Y sí, efectivamente, hay que manejarlo esto, por supuesto, con mucho cuidado. Son recursos estratégicos donde va de por medio no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro también. Entonces, en cuanto a lo que se decía anteriormente, de que hay cosas que no revela el gobierno, exactamente, porque ahí entra la estrategia.
fíjense nada más en el tiempo de López Portillo, que llegó a decir que el petróleo era un recurso de la humanidad. A mí me dijo un periodista cuando yo estaba en Brasil justamente, fue la visita de López Portillo a Brasil, me dijo, pues si el patrimonio es un bien para toda la humanidad, pues a ver si ya empiezan a repartir. Le dije, no, con cuidado, eso fue una figura retórica nada más. ¿Cómo le gusta al presidente? Ajá. ¿No? Presidente en aquel tenemos tiempo. que preguntar pronto cómo va la refinería de Tula, ¿no? Así es. Claro, sí, la que se aprobó antes de que concluyera el sexenio gobierno de Calderón. De Calderón, sí. Exactamente, sí. Que además fue todo un debate, ¿no? Dónde se ponía y estados compitiendo, que si aquí, que si allá, por terrenos y por todas esas cuestiones. Ya se nos fue el tiempo. Qué barbaridad, qué rápido. Yo les agradezco mucho al doctor Leopoldo Lafita, al doctor Borjón, que hayamos estado esta tarde haciendo punto y coma sobre este tema que cruza muchas fronteras. No es solamente energético, como ya vimos, es económico, es de seguridad nacional, es de soberanía, pero es también político, porque finalmente es la política la que le da sentido pues a las sociedades contemporáneas. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, doctor Borjón, doctora Lafita, y sobre todo gracias a usted por escucharnos, por seguirnos en línea, por escucharnos por ABC Jalapa Radio. Esto ha sido Punto y Coma, una producción de Estrada Asociados y Consultores. Nos escuchamos el próximo jueves, 6 de la tarde en punto. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.